Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy queremos conocer la información y la visión que tiene una exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social. Me refiero a Patricia Hidalgo, ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social. Ella estuvo hasta diciembre del año 2022. Ustedes van a recordar el caso de ella cuando ya entremos a la entrevista, la tengo ahí en pantalla, porque ella fue quien advirtió y quien dijo que su salida de la seremía tenía que ver con la presión por votar de cierta manera un proyecto que tenía que pasar por la fiscalización de impacto ambiental. Vamos a hablar de eso también, porque se fue advirtiendo que ella iba a poner una demanda en contra de, o acciones legales, mejor dicho, contra el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Giorgio Jackson. ¿Y quién mejor que ella? A propósito de las denuncias que estamos conociendo todos los días, ¿quién mejor que ella desde el interior del Ministerio de Desarrollo Social nos puede ir contando? A Patricia la saludo al tiro, en realidad ahí la tengo en pantalla. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Nicole. Bueno, antes de irnos con nuestra conversación, ustedes saben que tengo que recordarles y también comentarles sobre estos auspiciadores que han estado ahí conmigo desde un inicio, y también auspiciadores nuevos que a través del mail nicolperiodistachile@gmail.com se han contactado con el programa. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Estos son productos interesantes, son productos que solucionan la vida, son productos además que se tienen que dar a conocer. Así es que le damos la bienvenida a Euroascensores, especialistas en equipos de transporte vertical para personas, pero también para carga, en donde la totalidad de todos los equipos que ofrece Euroascensores cuenta con la certificación de la Comunidad de la Unión Europea. Muy importante ese certificado, porque ¿qué es lo que dice ese certificado? Calidad, prestigio y seguridad cuando se trata de movilizar a las personas y elevar a las personas en el transporte vertical. Lo más importante, además del diseño, además de la calidad y del confort, tiene que ver con la seguridad, y Euroascensores pusieron el foco en ese tema. ¿Qué es lo que te entrega Euroascensores? No solamente ascensores, como su nombre lo dice, sino que también plataformas de acceso universal, escaleras mecánicas, home lift, que son esos especies de estacionamiento que son verticales para distintos automóviles, parking lift, que ya tienen una dimensión un poco mayor, y montacargas para las grandes y pequeñas empresas. ¿En qué se preocupa Euroascensores? Además, yo les contaba de la certificación que tiene que ver con la seguridad de las personas y de su carga o de su automóvil. Se preocupa de una serie de otros temas, como por ejemplo la instalación que sea adecuada, la mantención, modernización de su sistema actual de ascensores o escaleras, por ejemplo, y del servicio postventa. Y acá entra el tema de los repuestos. ¿Cuántos edificios tienen esos ascensores que los quieren modernizar o bien se echan a perder y contactan al proveedor y le dice que ese repuesto va a llegar en 6 meses más? ¿Puede un edificio, ya sea de personas o de industria o de empresa, darse el lujo de tener un ascensor parado sin repuestos? Bueno, con ese tema Euroascensores no juega, así es que contáctelos, vale la pena todos los servicios que ellos le otorgan y el prestigio que respalda a Euroascensores. www.euroascensores.cl, directo para poder cotizar o preguntar por los productos, contacto @euroascensores.cl. También queremos recordarles, si se trata de su patrimonio, ya vamos a hablar de recursos y de plata y todo eso con Patricia, pero hablemos no de la plata que entregamos los contribuyentes al Estado, sino que hablemos de la plata que usted produce con su esfuerzo 24/7. Pero esa plata siempre es difícil de juntar, y eso se llama patrimonio. No necesariamente tiene que ser un patrimonio millonario. Hay veces que uno de a poco va
juntando y uno dice, bueno, ¿cómo guardo esto? Y a la vez, ¿cómo hago para que aprovechemos los instrumentos financieros para que se multiplique o para que aumente? Bueno, con eso no se juega y yo les quiero recomendar el mejor asesor en ese tema, que es Patrimor. Ellos cuentan con más de 9 años en el mercado, más de 6.000 usuarios y clientes regulados por la Comisión del Mercado Financiero. Eso es otro tipo de resguardo con respecto a con quién están hablando. Y un tema muy específico, pero el más importante. Ellos no administran su dinero. Usted no les deposita a ellos su patrimonio. Ellos son su especie de asesor, su especie de guía. Algunos me escribieron una especie de gurú en hacia dónde voy con este montón de plata que logré juntar. Confianza y legitimidad es lo que le ofrece Patrimor. No tienen conflicto de interés con respecto a cómo van a asesorarle para mantener y también poder resguardar bien su patrimonio. Los planes de asesoría van desde 24.990 masiva mensuales. Conózcalo, vale la pena. Nadie nos enseña, sobre todo quienes estudiamos otras carreras, ¿no? Ahí me van a entender los humanistas como yo. No nos enseñan a trabajar bien con los instrumentos financieros y uno termina llamando al banco, a la ejecutiva que recomienda lo que está de moda en el momento. Yo no me metería en eso. Aquí hay un asesor de verdad. Patrimor, asesores financieros de verdad, www.patrimor.com. Y por último, ya Patricia, te voy a dar un dato de estas cosas que da vergüenza comentarlas, pero que a la larga son muy necesarias. ¿Cómo se elimina el mal olor? Hay cocinas que tienen mal olor, hay baños que tienen mal olor, sobre todo hay viviendas no conectadas al alcantarillado que tienen mal olor y hay edificios con mal olor. Bueno, los malos olores no se esconden, los malos olores hay que eliminarlos de raíz y para eso se necesita tecnología. Me reía el otro día porque me comentaban de Oxinova que en otras publicidades el que hace Fernando Villegas dice, por ejemplo, esto es magia. Bueno, yo diría que es una mezcla entre tecnología y magia, porque es un producto fabricado en Estados Unidos que viene en un sobre con unos polvos, lo diluye en agua según las instrucciones que están en el sobre y lo vierte sobre el lugar donde está emanando el mal olor. Es un producto muy seguro de usar, muy fácil de usar y simplemente va a solucionar ese problema donde uno no sabe realmente dónde sale, porque el problema del mal olor no tiene que ver con directamente desde donde uno lo huele, sino que tiene que ver dónde está esa materia que está siendo descompuesta. Desde ahí salen esas enzimas y Oxinova ataca esas enzimas. www.oxinova.cl. Hoy día tenemos tanto que conversar, no les alcanzo a contar alguno de nuestros auditores que me cuentan, lo compré y solucioné un tema puntual con mi hotel, con mi restaurante, con mi cocina o en mi casa. Patricia Hidalgo, ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social. Les decía desde un principio, Patricia acusó al gobierno cuando salió de su cargo, donde le pidieron la renuncia, acusó al gobierno de presiones de insistirle, de votar de determinada manera en ciertos proyectos. Y luego desde el ministerio se respondió que no tenía que ver con eso. Patricia, vamos a hablar de ese tema, pero lo vamos a dejar para el final. Quiero saber en qué estatus está esto de que ibas a iniciar acciones legales. Y quiero comenzar simplemente con la pregunta de ¿cómo ves tú el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Giorgio Jackson, ya fuera del ministerio desde el año 2022, desde noviembre, casi diciembre de 2022? Bueno, tengo una visión bastante crítica de lo que ocurre en general en el gobierno, en varios ministerios, no solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, pero si me tuviese que enfocar ahí, creo que han sido súper pocos los avances, creo que era una generación que nos generó a todos, a muchos de nosotros, no siendo frente amplistas ni mucho menos, bastante expectativas respecto de que por ser personas más jóvenes quizás podían venir con otro ímpetu de hacer las cosas, por lo menos para mí, algo que es fundamental, que yo teniendo más años soy bastante hiperactiva y soy una persona que reconozco el sentido de urgencia. Creo que no pueden existir autoridades que no tengan claro eso a la base.
Entonces, me generé bastantes expectativas también, pero ya conociéndolos, habiendo trabajado con ellos, el tiempo que alcancé a estar con ellos es suficiente para darse cuenta cuál es la disciplina que tienen, cuál es la forma de trabajar que tienen, y claramente todavía yo creo que ellos están en esto que el presidente Boric lo ha dicho varias veces de intentar evitar sus cargos, todavía están en un proceso, lamentablemente, porque la gente hubiese necesitado que ellos no vinieran a aprender al gobierno, pero ellos están en un proceso de aprendizaje y eso se nota mucho para quienes sabemos mucho también de gobierno y de servicio público. Así que yo lo lamento, creo que hay muchas situaciones en el Ministerio de Desarrollo Social que debiesen estar más avanzadas. Sin embargo, hoy día pareciera ser que siguen ahí, ¿ya? Eh, Temas como, por ejemplo, que para mí fueron fundamentales mientras fui Ceremi, que tenía que ver con toda la implementación de la nueva ley de la niñez, por ejemplo, había que avanzar en temas relacionados con las casas de protección, ¿cierto? El antiguo Sename, que hoy día es Mejor Niñez, el servicio de especializado, ¿cierto? Ahí pareciera ser que no ha pasado el tiempo, o sea, eh, los más vulnerables, los que necesitan más el apoyo del Estado en este caso, que son los niños, niñas y adolescentes que están en estos centros, y la lista de espera de niños que están esperando para programas ambulatorios y para residencia, eso no baja y eso pareciera ser que a nadie le importa. Vamos a ir por Eh, partes, Patricia, porque el tema del servicio de mejor niñez es tremendamente importante. Y quiero ir desglosando de a poquito las temáticas del Ministerio de Desarrollo Social. Tú hablas de la forma de trabajo y tú dices, mencionaste disciplina, la manera de trabajar. Descríbeme esa manera de trabajar de el Frente Amplio en desarrollo social puntualmente, que me imagino que interactuaste con otros ministerios, pero estamos hablando sí. del ministerio en el cual tú trabajaste dependiendo de Giorgio Jackson. Yo lo definiría en poco rigurosos, poco disciplinados y con pocos conocimientos de las temáticas. Y eso es grave en un ministerio que es de tanta sensibilidad. ¿Por qué te digo poco riguroso? Porque yo llegué en abril. Tú tienes que pensar que este es un gobierno que se instaló en marzo. Cuando yo llegué, ellos ya llevaban un tiempo instalados. Y lamentablemente, quienes son las máximas autoridades de los ministerios, eh, para afuera, políticamente son los ministros, pero quienes deben ejecutar las políticas públicas son los y las subsecretarias. En el Ministerio de Desarrollo Social existían tres, y la verdad es que ahí había grandes falencias en términos de conocimiento, en términos de trabajo público, ¿cierto? Y eso hace que todo sea más complejo, porque que el ministro no sepa tanto, a ti te dicen, bueno, no importa porque va a tener asesores, ¿verdad? Pero cuando además los secretarios, los subsecretarios están en esa misma condición, creo que hace más compleja la institucionalidad de hacia abajo, ¿ya? Hay que estar en el gobierno, hay que conocer cómo es la cultura gubernamental para poder entender bien lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Es como que, a ver, para asimilarlo un poco a la empresa, que es lo que la gente más conoce, es como que los subsecretarios son los supervisores que están ahí en terreno, por decirlo de alguna manera. No son los gerentes que están simplemente pensando la política pública. Ellos tienen que ejecutar, tienen que estar encima de sus seremis, tienen que estar poniendo los tiempos, que cuando asume este Bueno, más que gobierno, trabajar, digamos, lo que significa el exacto, trabajo. Ahora, exacto. tú me dijiste los asesores. Hay un presupuesto infinito para asesores. Tú me dices, no saben. ¿En qué se ha gastado ese presupuesto entonces? ¿En contratar a correligionarios del Frente Amplio? ¿A qué asesores contrata entonces el ministro Jackson o contrató el ministro Jackson? ¿De quién se rodea entonces para poder, tú dijiste esa palabra que yo no encuentro, habitar el cargo, un poco ciútico, como ellos lo llaman, yo no lo repetiría, pero el punto es ese, digamos, ¿con quién se ha rodeado el ministro Jackson para poder ejercer la labor? Mire, ellos se rodean de sus amigos y yo creo que ese es el mayor error. Uno cuando trabaja debe trabajar con las personas más competentes. Y esto se lo digo como psicóloga que he trabajado mucho en gestión de personas. Uno trabaja con las personas con más competencias para los cargos, no necesariamente con los más amigos. Los más amigos pueden trabajar con uno, pero en otras instancias, no en instancias tan relevantes que tengan que ver con la ejecución de políticas públicas. Yo le voy a decir que la suerte que tuvo el ministro Jackson
es que quedaron varias personas, asesoras y asesores, que habían llegado con la ministra Janet Vega. La ministra Janet Vega efectivamente trajo un equipo de asesores que habían trabajado con ella en un anterior gobierno, por lo tanto era gente, si bien no tan adulta, jóvenes también, jóvenes como yo, eran jóvenes también de alguna manera, eran personas con una experiencia ya. Y creo que eso le ayudó y le ayuda hasta el día de hoy a mantenerse a flote. Pero la gente nueva, la que trajeron ellos en las subsecretarías, que son los asesores que están a cargo hoy día de la política pública, son personas con muy poca experiencia previa laboral. Creo que una de las subsecretarias, su único trabajo en la vida fue trabajar en una municipalidad un rato. Imagínese estar a cargo de un presupuesto de este volado con una cantidad de programas Tengo una para pregunta. la población más vulnerable de Chile. Claro, es prácticamente impresentable. Te hago la pregunta al revés, Patricia. ¿Les importa la labor, en el caso del desarrollo social, realmente les importa la labor que tienen que hacer con respecto a una serie de subdivisiones que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social, como el Servicio de Mejor Niñez, también tienen el Servicio del Adulto Mayor? O sea, te nombraría, tú El de conoces la discapacidad. de discapacidad. ¿Les importa o finalmente lo que tú viste en el ministerio a cargo del ministro Jackson es que están en otra, Están en yo lo otra. pondría quizás como lo dicen los libros, todavía están en la revolución, en ser estos Sí. niños de universidad que están reclamando por las injusticias del punto de vista retórico, por lo menos. ¿Les importa lo que tienen que hacer o realmente están en esos cargos para otra dimensión política, no para gestionar el Estado y hacer las políticas públicas como corresponde? Es que eso es, yo creo que ahí tú das en el punto exacto, Nicole. Es como que hubieses estado adentro y lo hubieses visto, porque a mí me da la impresión que ellos todavía siguen en esta pelea muy universitaria, ¿cierto? De quién se queda con la federación. Entonces están absolutamente politiqueando. O sea, si yo te lo digo así en buen chileno, yo que sé harto de política, pero también sé mucho de servicio público, ellos están politiqueando. O sea, las mayores preocupaciones eran, uy, que la prensa le está dando la Irina, porque ellos son todos bien amiguis. Entonces, hay la Irina, hay a Boris no le dicen presidente, le dicen el Gabriel o el Gabo, no sé cómo le dicen, ay, que el Gabo aquí, o sea, esas eran sus preocupaciones infantiles, para mi gusto, que yo quedaba en las reuniones de repente así como, en serio, que este es el tema de hoy, cuando nuestra agenda de desarrollo social es de temas importantes y prioritarios. ¿Te Cierto. fijas? Y ellos estaban en la preocupación de que qué le habían tirado por Twitter a la Irina, que sea aquí, que sea allá. Entonces, eran tonteras de niños, de verdad. Y ¿sabéis lo que me da más lata de todo? Porque muchos lo ningunean, de que son niños, son niños. No son tan niños, si tienen más de 30 años, son viejotes. No son tan... Niños, mi hijo, Tú que eres es un del abogado PPD, fantástico, un cabro responsable, que tiene 27 años y vive solo, tiene una vida. Mira, aquí está la gata. Pero ellos no son niños, o sea, tampoco los vengamos. Yo creo que con eso es como que les quitan responsabilidad. Cuando exacto. empiezan, ay, que son una generación tan joven. Oye, por favor, a los 30 años ya tenía mis No, 3 hijos y me Pa- sacaba la mugre. Patricia, tú eres del PPD, tú fuiste además vicepresidenta Fui, nacional del PPD. Entonces, sí. te lo voy a preguntar también en relación al PPD. ¿Acaso el PPD, en la época de la concertación, tú conociste también, me imagino, a Janet Vega, no trabajaba con los amigos, con quienes tienen más cercano políticamente? ¿Cuál es la diferencia entonces? Uf, no, no, yo vengo de una generación, casi generación perdida. Yo creo que los políticos que estamos entre los 45 y 55 años, una generación perdida. Tú tienes que pensar que nuestros mentores, nuestros gurús, nuestros máximos referentes eran Lagos, era Insulza, eran personas de ese calibre político. Por lo tanto, para nosotros, mira, que te llegaran a decir si tú querías ser candidata a concejala, era como un reconocimiento a que tú eras, no sé cómo explicártelo de verdad, lo que era hacer política en mi época. Era difícil, tenías que estudiar, prepararte, disciplinarte, ir a escuelas de cuadro, y nosotros no éramos comunistas. O sea, imagínate esos partidos que son más ideologizados, que tienen que estudiar, prepararse. O sea, a la primera, mira, en los gobiernos que yo participé en Bachelet 1, fue la primera vez que estuve en el gobierno. Bueno, antes estuve en Lagos, también trabajé en el FOSI, en el programa Puente en Viña del Mar. eh, Eran tan estrictos que si había una autoridad que no iba a trabajar, por ejemplo, o que llegaba atrasada, o que usaba un auto institucional para afuera, o sea,
la responsabilidad política se asumía el primer día, tú ni siquiera preguntabas. Después, esto se fue poniendo ya, cuando Laxo. empezó este tema de las irregularidades en la política, del financiamiento, ahí se abrió una arista, pero que no tenía que ver con gobierno. Las personas que estudiaban, o sea, que entraban a trabajar al gobierno, no los asesores y los jefes de gabinete, eso dejémoslo de lado. Las personas que entrábamos a trabajar realmente a los programas, teníamos que haber estudiado, ojalá en universidad tradicional, porque en esos años no eran bien vistas ni siquiera las universidades privadas. Ojalá hubiese hecho un magíster, algo que era muy complicado en la generación nuestra, ¿te fijas? Entonces, trabajar en gobierno era como un tremendo orgullo, era como algo que fue una de las cosas que me motivó a asumir la seremía, aún sabiendo que era una generación de la cual yo no tenía la mejor opinión, ya tenía una opinión formada de ellos, un Ahora, prejuicio respecto a ellos. Patricia, vamos a los temas de hoy. La senadora Ujú. Yarna Proboste abrió prácticamente la arista con el Ministerio de Desarrollo Social. A Giorgio Jackson se le vincula al caso Democracia Viva por su liderazgo al interior de Revolución Democrática, pero directamente la relación en la arista de, yo lo voy a llamar directamente el desfalco a los recursos del Estado, los recursos de todos nosotros, lo abrió la senadora Yana Proboste con la denuncia a Contraloría por este contrato de la Fundación Visible y Fundación Atacama Sueño, que se constituyó prácticamente el mismo día donde se le otorgó el contrato. Y la Seremi de Desarrollo Social de Atacama. En el marco de estos programas, que yo me imagino que tú conoces, Noche Digna, que apoyan a personas en situación de calle. El día martes, el día lunes, conocimos además la arista de 442 millones a Chicagual, desde la CONADI, que es otra institución que depende de desarrollo social. Estas fundaciones y estos traspasos de dinero, Patricia, para ti, ¿son simplemente para entregarle dinero a sus correligionarios políticos, para sacar plata del Estado y tener además poder territorial y poder seguir trabajando políticamente, y también para los bolsillos de quienes están en afinidad política con ellos? ¿O tú crees que esto es un problema de que los programas públicos, la glosa, como dijo la ministra Toá, permite destinar estos dineros y quizás las políticas no son muy buenas? Sí, mira Nicole, yo creo que ahí hay que hacer algunas salvedades. Lo primero que te quisiera decir es que cuando yo llegué al Ministerio de Desarrollo Social, el primer enfrentamiento que tuve yo con la subsecretaria fue justamente por Noche Digna y fue justamente por tratos directos que ellos recién llegando querían que yo firmara como Seremi convenios en la región metropolitana con fundaciones de los Tres Palitos que yo no conocía ni ellos tampoco conocían, porque acá hay que ser bien justo, esto se arrastra de gobiernos anteriores, el tema de trabajar con cualquier tipo de fundación, ¿ya? Cuando yo llego, llega mi asesor, mi jefe de gabinete y me dice, Seremi, hay que firmar, esto era abril, hay que firmar estos tratos directos. ¿Qué? Le digo yo, ¿y por cuánto monto? Y te digo que cada convenio, eran todos para Noche Digna, que son albergues para personas en situación de calle. Cada uno superaba los 100 millones de pesos, 200, por ahí. Entonces yo le digo, perdone, ¿cuántos son? 8, por ejemplo, para la región metropolitana. Me dice, y urgente, y dice de la subsecretaría que usted tiene que firmarlos ahora. Diles que no. ¿Tú estás hablando de la Y él me ha... subsecretaría de Evaluación Social? ¿Cuál? No, de servicios sociales, El de servicio social. servicios. Francisca Entonces yo Peralta. les digo, sí, yo le digo a mi jefe de gabinete que yo no voy a firmar y que les avise que yo no voy a firmar. Me llama inmediatamente quien era la jefa de división, también de Revolución Democrática, Francisca, no me acuerdo el apellido de la chica, pero ella era la jefa de estos programas, digamos, que estaba en esos días reemplazando a Francisca Perales porque estaba en otra parte, estaba como subsecretaria subrogante, y me dice que tengo que firmar esos convenios que son tratos directos porque hay que echar a andar los albergues. Y yo le dije, discúlpame, nosotros no nos conocemos, pero yo fui concejal hasta hace poco, y por mucho menos yo le negué tratos directos a un alcalde, que eran beneficiosos para mi comuna, pero que yo no iba a tolerar porque así no se hacen las compras en el Estado. Ella se quedó callada y me dice, Patricia, es que tienes que firmar. No, le dije, yo no soy un buzón. Ustedes me van a entregar toda la información, yo voy a saber quiénes son esas fundaciones, voy a averiguar de ellas y ahí voy a ver si firmo esos tratos directos. Así fue mi entrada al Ministerio de Desarrollo Social. Comprenderás que no fue fácil.
porque yo soy complicada en esos temas, porque para mí los recursos del Estado, Patricia, como ¿y lo en qué, dijiste, en qué quedó ese análisis que tú les dijiste que ibas a hacer de las fundaciones a las que fue se le iban a dar tremendo, recursos con trato directo? fue tremendo lo que yo descubrí y se lo hice saber a la subsecretaria, a la ministra en su oportunidad, al fiscal del ministerio, porque descubrí lo que ahora se está descubriendo, que fundaciones que se creaban solo para ese fin recibían una cantidad enorme de recursos. Y si tú haces un análisis, como se debe hacer de las políticas públicas, con toda la cantidad de recursos que ha inyectado el Estado en los últimos años, la población, por llamarlo así, de personas en situación de calle, ¿qué debió haber pasado? ¿Disminuido o aumentado? Claro, los campamentos estamos a niveles del año 2016. Quiero ir paso por Pues paso. te Patricia, cuento que aumentaron. aumentaron, claro, y tenemos arriba del 100% el aumento de los campamentos con un país que ha ido supuestamente creciendo, pero a la vez un país a la cual se le están cobrando más impuestos, es decir, cada vez tenemos más impuestos y no vemos ningún resultado. Patricia, paso a paso, dijiste que ibas a analizar y se lo hiciste ver al fiscal, se lo hiciste ver a distintas ediciones. ¿Qué les hiciste ver y qué te respondieron? Le hice ver que había que volver a trabajar con los municipios, particularmente en el tema de personas en situación de calle. Le hice ver que no era propio que estuviesen haciendo los concursos en abril, cuando el invierno se avecina, sino que los concursos debían hacerse en enero, febrero. Les hice ver que los dineros del Estado, en este caso del gobierno, ¿cierto?, para las personas en situación de calle, debían ir dirigidas a fundaciones que llevaran años trabajando en esto y no que se crearan, solamente da la impresión que es como una pyme, ¿me entiende? O sea, de verdad que llega a ser horroroso, porque yo además pertenezco a una congregación católica. Las congregaciones católicas, incluso el Hogar de Cristo, por años han trabajado con personas en situación de calle. Estamos hablando del antiguo viejo del saco, ¿no? Que se apoyaba y se le daba un refugio, alimento y techo, ¿ya? Y salud en algunos casos. Entonces, durante años, fundaciones como La Matriz en Valparaíso y otras que son muy conocidas, pero estas eran fundaciones, Nicole, que de verdad eran impresionantes, de Cristo de los pobres, Cristo del amor, Jesús y Cristo unidos, no sé, muy extrañas, que se formaban en territorios que además son definidos por esta unidad de Noche Digna que está en el ministerio, no en las Ceremis. Ojo ahí, las Ceremis ejecutan una política pública que es ministerial, todo está en la subsecretaría. Allá está la plata, allá está la gente que hace las bases de licitación. Entonces, ¿qué ocurre? Y ellos ya se acostumbraron a hacer esto. Licitan primero, porque es lo que te exige la ley. Licitan, pero resulta que no se presenta nadie, Así es. porque estos concursos no son publicitados, los hacen a través de una carta de invitación. Mira qué raro, yo que venía con toda esta onda de ser fiscalizadora, porque yo era una concejala súper fiscalizadora de mi alcalde, entonces decía, ¿cómo? A ver, hacen un concurso público, una licitación, que además lo hacen a través de una invitación dirigida, entonces de público tiene poco, porque para que sea público lo tengo que publicar, pues, en los diarios, en la radio, para que la gente participe, ¿no? Y después además lo hago en ciertas comunas, en las que a mí me interesan, pero ¿en base a qué? Entonces yo me hacía todas esas preguntas, yo era jodida, po. ¿Pero por qué en esta comuna? ¿Por qué en Lo Espejo y por qué no en Cerro Navia? ¿Por qué en Conchalí y por qué no en Colina? Esa ¿Por qué? pregunta, ¿quién te Entonces, la respondía, Patricia? nadie, ellos no me respondían porque ellos venían recién llegando y entendían poco, y en eso fueron poco prolijos, por eso te digo, fueron poco prolijos. Además, yo entiendo, con la urgencia de una ministra que le está diciendo, a ver, ¿dónde están los albergues? Quiero albergues, ¿cuánta capacidad tenemos para este invierno? Y ellos no habían hecho la pega en el fondo, ¿te fijáis? Porque llegaron y no sabían, no conocían, estaban ahí como a medio andar, porque llegaron a aprender. ¿Cachai? Distinto cuando tú llegáis y sabís, pues. Yo llegué, me senté, leí las cosas y al tiro detectáis que hay errores, pues al Déjame hacerte contrario. una pregunta que la voy a tomar de lo que leo en mis mails, algo bien chileno. ¿Llegaron a aprender o llegaron a robar? Chuta, difícil. Parece ser que llegaron a hacer las dos cosas. Parece ser. Ahora, dime una de la dinámica interna. ¿Quién da la instrucción de favorecer, no avisar, etcétera, de estas licitaciones o de trato directo a las fundaciones? ¿Desde dónde viene este diseño? ¿Es directamente una instrucción del ministro Jackson? ¿Llega el ministro Jackson o estos son capas intermedias y el ministro no tiene idea, como dijo
ministra Toá, que no hay ningún indicio de que el ministro Jackson sepa de esto. Es que lamentablemente este ministro no tiene idea de nada, pues ese es el problema de él. O sea, lo ponen en un cargo donde no tiene idea de nada. Y eso yo encuentro que es sumamente grave. El primer indicio de corrupción es aceptar un cargo para el cual no eres competente. Entonces, ¿quién le dice a él? Puede ser súper amigo, como él ha dicho en toda la entrevista, que él es súper amigo, que cuenta con toda la confianza, que mientras tenga con la confianza él va a estar ahí, pero por favor que se prepare un poco. Él necesita prepararse, él tiene una inteligencia normal promedio, por lo tanto puede prepararse en las temáticas, especialmente en temas, personas en situación de calle, tú dijiste personas indígenas, personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Tiene que empezar a prepararse un poco más, porque cada una de esas políticas afectan enormemente a las y los más vulnerables. Ese es el mayor problema. Ahora, Patricia, te preguntaba desde el punto de vista de que uno, si agarra todo el cuadro, uno ve que acá hay un diseño, es decir, hay una práctica de entregarle estos dineros a fundaciones recién creadas que no tienen la praxis, que ni siquiera sabemos si van a hacer para el trabajo para lo cual están entregando ese dinero, con sobreprecio además de esos trabajos. O sea, 2 más 2 es 4. Mi pregunta es, si el ministro, si tú crees, si tú viste o tú piensas o tú proyectas que este diseño de sacar estos dineros de esta manera del Ministerio de Desarrollo Social viene también desde arriba, desde el ministerio, desde el ministro como diseño, digamos, y que le dio el ok al diseño. Claro, no sé si en desarrollo social han podido sacar tanto, ¿ah? Yo creo que ahí ojalá se investigue todo porque lamentablemente afecta especialmente a personas en situación de calle, donde ellos tenían una tremenda chequera, era uno de los programas con más plata, por decirlo de alguna forma. Eh, También para las personas con discapacidad habían bastantes fondos. Ojalá se investigue y se estudie todo esto, pero a mí me cuesta pensar que él no sabe nada, o sea, así que es como la ingenua paloma que se está enterando de lo que está ocurriendo al interior del ministerio. No, porque como esto viene de antes, ¿ya? Lo habían hecho en otros gobiernos de trabajar con fundaciones, lo habían hecho en gobiernos regionales también, cuando existían los intendentes, tú te tienes que acordar cuando existían los CORE, todos los lobbies que habían para que fueran aprobados ciertos proyectos en las regiones también. Oye, si la corrupción es algo que viene hace muchos años y algo que está instalado ya hace ratito. Yo diría que después del lago ya se instaló fuerte en Chile. Y yo aquí lamento algo, y es que hay personas muy probas, muy dedicadas, muy honestas en la sociedad civil. Y por eso te mencionaba que hay fundaciones y fundaciones. No podemos comparar la fundación de los salesianos o de los Sagrados Corazones o la misma del Hogar de Cristo, que hay mucha gente que le molesta que el Hogar de Cristo tenga multirut para poder trabajar con distintos proyectos con el Estado. Pero ahí hay personas que han dedicado su vida a este trabajo. No es gente que dijo, ah, hoy día soy gobierno, hagamos una pyme. ¿Me entiendes? Es muy diferente. O sea, no puedo justificar, Nicole, no puedo justificar fundaciones creadas en Ñuñoa o en Santiago que estén trabajando en Aysén, que estén trabajando en Iquique, que estén trabajando en Arica, que eso es un absurdo. O sea, si tú creas cualquier emprendimiento, tú hablaste de empresas, de emprendimientos que trabajan en distintas áreas, ¿cierto? Tú tienes un área y esa empresa que mencionaste que se dedica a los ascensores no puede figurar mañana dedicándose a cortar frutillas. O Exacto. sea, eso es abusar de la inteligencia. Patricia, te Y quiero... cuando además... Perdona por interrumpirte, termina nomás. Y cuando además no hay pertinencia territorial, creo que aún es más extremo el abuso que se genera. Porque si yo soy de Santiago, para irme a trabajar a Aysén, tengo que conocer de Aysén, ¿te fijas? Tengo que tener contactos en Aysén, tengo que haber hecho lobby en Aysén, o a alguien le sirve que yo esté trabajando en Aysén. Es muy extraño todo lo que ha ocurrido. Creo que aquí hay un mecanismo para defraudar al Estado y para defraudar a las personas. Y es muy parecido a esto que inventaron estos chicos de hacerse las autodonaciones. Yo eso te lo digo desde la política, o sea, yo jamás conocí algún parlamentario del PPD, el PPD llegó a tener 22 parlamentarios en sus mejores momentos, que dijera, la mitad es para mí y la otra mitad me la autodono para mis propias campañas. Claro. Patricia, te quiero preguntar en qué quedó el tema de las fundaciones y la firma del OK para que traspasarle los dineros en trato directo cuando tú estabas Bueno, en sí. el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, permíteme, 2 auspiciadores que se los recuerdo con mucho gusto, sobre todo porque este tiene que ver con alimentación. Master Cook
servicios gastronómicos para su empresa. De esta manera, con Master Cook, se soluciona uno de esos problemas que no tienen que ver directamente con la producción de su empresa, no tiene que ver con el giro de su empresa, sino que tiene que ver con cómo soluciono el tener bien alimentado a mi gente, a mis funcionarios, a mis empleados, y en algo que yo no conozco, en un casino. Bueno, despreocúpese y póngase en las manos de Master Cook. Ellos tienen una especialidad para las empresas que es cocina in situ. Usted no va a sentir que entra a esos casinos con olor a cloro, con comida con gusto a plástico. Esto es comida de verdad, comida recién salida de la cocina de su casa. No importa el tamaño de su empresa. Hay veces que dicen, no, me va a salir muy caro contratar un servicio gastronómico, tener un casino de alimentación en mi empresa, si yo tengo a lo mejor 20 personas, 30 personas o arriba de eso, y mejor le digo a la señora que reparte esas colaciones, que viene en un auto y se estaciona y abre la maleta con todas las colaciones que preparó en el día. De eso, póngase mejor en contacto con Master Cook Servicios Gastronómicos, porque muchas veces esa idea que uno tiene de que eso es más económico se lleva bastante sorpresa y además tiene una atención como corresponde para su gente. Los contacta en ventas@mastercook.cl y la web, como siempre, www.mastercook.cl. Y otra de las soluciones que me gusta, cómo me voy al aeropuerto y no depender de un transfer, no depender de un taxi que se arrepiente, no compartir el auto que lata y mis maletas no van a caber. Agarre su auto y se va al estacionamiento MC Parking, que queda solo 15 minutos de la puerta del aeropuerto. En MC Parking usted va a encontrar un espacio adecuado para su automóvil y seguridad 24/7, alarma, guardias, monitoreo. ¿Cómo lo hace? Lo reserva en www.mcparking.cl. Mientras más anticipación usted reserve su espacio, más económico le va a salir su arriendo de estacionamiento. Un bus de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto y a la vuelta usted en el mismo bus va directo a su automóvil, que va a estar en las mismas condiciones que lo dejó. El acceso a MC Parking es muy fácil porque es casi llegando al aeropuerto, lo va a ver, hay un cartel gigante, pero si viene por las autopistas puede acceder a través de Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, www.mcparking.cl. Patricia Hidalgo, te preguntaba, Patricia, ¿en qué quedó el tema de las fundaciones cuando te pidieron firmar los traspasos y tú te negaste porque dijiste que ibas a investigar? Estuviste averiguando, hiciste ver a Fiscalía Interna incluso de Desarrollo Social, pero ¿en qué quedó? ¿Finalmente se traspasaron esos dineros? ¿Quedó stand-by? ¿Se licitó hacia otras fundaciones? Sí, ahí me explicó el fiscal del ministerio que como habían hecho una licitación que quedó desierta antes de que yo llegara, lo que correspondía ahora era hacer un trato directo. Entonces, lo que ellos me estaban proponiendo hacer no era algo ilegal, si bien él compartía conmigo que la forma era hacerlo vía licitaciones, pero ya que venía el invierno, las personas en situación de calle habían aumentado en la región metropolitana a propósito de los migrantes, ¿cierto?, que estaban viviendo en el bandejón central de la Alameda. Me explicó que en esta oportunidad era importante que pudiésemos trabajar con esas fundaciones con las cuales se podía hacer un trato directo rápido, y podían levantar rápidamente también un albergue para las personas en situación de calle. Y yo se lo dije a mi equipo, porque el equipo de gente con el que yo trabajaba, a varios los conocía de antes, sabían lo estricta que yo era. Yo les dije, en esta oportunidad yo voy a acceder a lo que ellos me están diciendo solo porque uno es legal, que era lo primero, obvio, porque habían hecho las licitaciones, me tuvieron que dar muestras de que habían hecho las licitaciones y que no se presentó nadie, por lo que te conté antes. Porque claro, es más fácil, pues si ellos saben que la licitación se cae, le hacen el trato directo al tiro. Eso lo venían haciendo de antes. Pero sí, yo les pedí que por lo menos alguno de esos albergues fuesen con municipios. Ahí empezaron a discutir conmigo porque hacer tratos directos con los municipios es más lento y más engorroso, porque debe Yes. pasar por consejo municipal, hay decretos de por medio. Entonces, pero fue mi manera de poder transar en algo en lo cual yo no estaba de acuerdo. Finalmente se ejecutaron esos tratos directos con esas fundaciones, pero yo aproveché de involucrar a los municipios
donde hay mayor cantidad de personas en situación de calle. ¿Te imaginas tú hacer convenios con estas fundaciones de los Tres Palitos y no hacerla con el alcalde de Estación Central, no hacerlo con la alcaldesa Irací? Pues yo lo hice con ellos. Me costó sudor y lágrima meter a los municipios en la Seremi, pero yo me fui con la satisfacción de que desde que yo estuve ahí, los municipios volvieron a manejar ellos los fondos de los chilenos. Y prefiero 1000 veces que los tengan los municipios. Me costó sacar albergues con el alcalde Jadwe, porque en la subsecretaría se oponían, ellos preferían las fundaciones. Me costó hacerlo con Irací, lo logré con el alcalde de Estación Central. 3 tratos directos pude hacer con el alcalde de Estación Central. Les jodí a lo mejor el tema que tenían ahí con las fundaciones, esta Oficina Nacional de Calle, sí, yo creo que fui una persona no grata, porque hice entrar nuevamente a los municipios a ganarse estos fondos y estos proyectos, Patricia, dos que de cosas. otra manera los municipios pierden, ojo, Sí. cuando los municipios compiten con las fundaciones, en desarrollo social ganan las fundaciones y no los municipios. Y esas fundaciones que sí recibieron recursos a través de trato directo, ¿hicieron el trabajo, te consta? ¿O Sí, si es que lo sí, hicieron, no, cómo por lo su, o hicieron? sea, les puse un ojo fiscalizador tremendo. En el ojo fiscalizador las fui a ver una por una. Varias quedaron abajo. Me vinieron a ver, me pidieron audiencias por lobby, todo eso es público. A mí me llamaban parlamentarios, Seremi, ¿por qué le está quitando los fondos a estas fundaciones que son tan buenas que aquí, que allá? Yo le decía, yo no le estoy quitando nada. Lo que pasa es que ellos tienen que concursar y ganarse. ¿Te Pero ¿cómo fijas? que O sea, son no si fundaciones esto... tan buenas si se crearon hace algunos meses nomás atrás? ¿Con qué Buenas, respaldo dicen se que son refieren a fundaciones buenas. buenas? Mira, yo creo que se refieren a buenas porque son personas que están disponibles a tener una pyme que dura una cierta cantidad de meses, porque les entregan unos fondos que ellos deben ejecutar de mayo a septiembre y después se les acaba el negocio y tienen que terminarlo. O sea, echar a la gente en situación de calle a la calle, eliminar a los trabajadores que hayan contratado, porque son programas que duran lo que dura el invierno. Entonces, ¿por qué era mejor para mí trabajar con el municipio? Porque el municipio, como sea, mantiene esos albergues. Quizás no les da techo, pero les da comida. ¿Cachai? Como que de alguna manera los mantiene durante todo el año. Me voy a ir al tema municipio. Antes preguntarte, ¿y se paga sobreprecio en algunos casos que te parecieron extraños? Es decir, ok, hicieron la tarea, bien, fueron fundaciones creadas hace pocos meses, pero al final la hicieron. Pero ¿se pagó un sobreprecio sobre el trabajo que estaban haciendo o que hicieron? Mira, acá el negocio está en otro tema y te lo voy a decir así súper claro para que tú lo tengas presente y ojalá otras personas nos escuchen y lo tengan presente también. El per cápita siempre es el mismo, ¿ya? 10.000 pesos por decirte un monto. Un diez montón. mil pesos por noche por persona, ¿ya? Es más, pero te estoy para que nos ordenemos. ¿Dónde cambia? En la calidad del servicio que tú entregas. Porque fíjate que yo le voy a traspasar a esta Fundación X 150 millones para que ejecute un albergue para 20 personas durante 4 meses, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esa fundación? Supuestamente va a comprar colchones, supuestamente va a comprar frazadas, almohadas, ¿cierto? Ollas, tazas, comida. ¿Dónde está el meollo? A ti te presentan bases de licitación, que vendrían siendo los términos de referencia, cómo tienen que ejecutar un albergue. Pero yo fui a ver los albergues. Y en el albergue de la Fundación de los Tres Palitos, que tú puedes ir, el colchón es así y de espuma, de Exacto. esos que venden en Irarrázaval a 20 lucas. Y en el albergue de la hermana Caroline Mayer, de una fundación fantástica, fabulosa, es así un colchón, sí, doble spring, no sé qué, que ni en mi casa lo tengo. Ya. A eso me refiero con Es ahí, sobreprecio. A eso es me refería. ahí, es que más que sobreprecio es como la calidad, Sí, ¿cachai? O sea, sí, yo fui a albergues de los salesianos, donde las piezas son maravillosas, la gente cocina verdura de calidad, carne, pollo, y fui a albergues de la Fundación de los Tres Palitos, donde el desayuno es una marraqueta, con un claro, café caliente, exacto. ¿Y ¿cachai? ellos no tienen que entregar facturas de las compras, por ejemplo, de los insumos? No, Cuando es trato directo y tú les estás entregando, porque los montos son gigantes. A veces la gente sí, que trabaja en el Estado pierde la noción de los montos, porque siempre son montos gigantes, pero para un particular, para una empresa, escuchar estos montos, 1.000 millones, 500 millones, son cifras sí. gigantescas y son cifras gigantescas para el Estado chileno también.
Entonces, cuando uno ve que entregan 500 millones, 200 millones, 600 millones, eso no es, ni siquiera es respaldado con el gasto que hace esa fundación, es decir, se ganó ese trato directo y en vez de entregarle un colchón le pone, da lo mismo, hay cualquier tipo de colchoneta, y en vez de darle un desayuno digno a las personas en situación de calle, le da una barraqueta. Nadie controla eso. Eso debe controlarlo la Seremi de Desarrollo Social, con los fiscalizadores del Ministerio, de la Sí, Oficina Nacional de Calle, pero no lo hacen. pero no lo Lo del hace. Ministerio no lo hacen nunca. Los de Desarrollo Social, cuando yo era Seremi, lo hacían porque yo los mandaba a hacerlo. No, Pero, no te podría decir si con la Seremi anterior lo hacían, porque eso depende del jefe que tengan de turno, po. y los pagos ¿Cachai? que ¿Qué tan hacen aguja se hay entonces, con el tema? los pagos que se van traspasando a esa fundación, en el fondo tampoco es contrafactura, es decir, ellos no tienen Se que, rinden. bueno, no sé cómo se rinde. Se van rindiendo en términos, hay dos tipos de rendiciones, la de ejecución del programa, por decirlo de alguna forma, donde se ve cuántas personas, si efectivamente hay 20, ¿cachai? Para que se mantenga el programa que hay detrás, la sistematicidad, ¿cierto? De la entrega, porque acá a las personas no solamente se les da casi comida, también se les debería entregar algún tipo de trabajo psicosocial con ellos. Entonces, todo eso se va regulando, pero además hay una rendición de gastos que se tiene que ir aprobando para que les vayan pagando las otras remesas, porque a diferencia de lo que ocurrió en Democracia Viva, que les traspasaron todo, en desarrollo social no es así, pues se va entregando la remesa en la medida de que va avanzando el tiempo y ellos van rindiendo. Pero en este rendir, ellos pueden eh, abaratar costos, pongámoslo así. Yo creo que esa es la palabra, como abaratar costos al mínimo posible, porque es súper distinto, como te digo, un desayuno en un lugar que un desayuno en el otro lugar. Y ahí se nota mucha diferencia, aun cuando los términos de referencia son los mismos. Igual están cumpliendo, porque Sí, los términos de referencia es donde tú tienes que ser más estricto y es ahí donde tú puedes pedir la calidad que quieres y poner, por ejemplo, no se aceptarán colchones de espuma, que estoy inventando, o claro. no se aceptarán frazadas que no sean de lana, o no se, ¿te fijas? Y lo otro que yo me preguntaba, yo decía, bueno, estas fundaciones todos los años se ganan estos fondos de 150 millones, 200 millones, y todos los años compran colchones. Entonces un día le dije a una de las chicas, porque al final yo establecía buenas relaciones con las ejecutoras de los programas para poder conocer más. Entonces me decía, mire, Seremi, hay harto que es merma igual, porque algunas personas los orinan, hay que botarlo, y se entiende. Hay otras que eran más inteligentes y que les compraban junto con el colchón un cubre colchón automáticamente, porque efectivamente muchas personas se orinan y así hacían que permanecieran más tiempo. Otros efectivamente se votan, pero otros no, po. Otros reciben donaciones. Entonces tienen donaciones de colchones que les hizo el Hotel Miramar, por decirte algo. Colchones maravillosos, entonces ellos ya no rinden colchones, porque Ahora, se los regalaron, los obtuvieron como una donación porque son fundaciones, reciben donaciones en comida, en esto que te estoy hablando yo de ropa de cama, en ropa para las personas, de repente llega Elise y les regala material, ¿te fijas? O sea, ellos también están recibiendo permanentemente donaciones, los más grandes y los más movidos, pues, claro, están recibiendo siempre. ¿quiénes son las personas que están detrás de estas fundaciones creadas prácticamente para recibir esos dineros de trato directo? ¿Quiénes son? ¿Son todos de partidos políticos ligados al Frente Amplio, también ligados a la exconcertación? ¿Son amigos? ¿Quiénes son estas personas que entienden este mecanismo, que son llamados a participar de este mecanismo al que se le da vuelta la mano? Hay de todo, Nicole, ahí hay de todo. Yo creo que hay gente de partidos políticos, hay familiares hay, o sea, a mí llegaba gente, oye, ¿cómo se hace para poder tener un albergue de personas en situación de calle? Y personas que yo conocía de distintos partidos, yo le decía, ¿te quieres dedicar a eso ahora? Claro, me decía, lo que pasa es que mira, estuve viendo, o sea, ¿cachai? La gente lo veía como una oportunidad de pyme, por eso te decía, "¿Y ¿qué onda?". Entonces yo les hablaba a los que más conocía y les decía, oye, sabes que trabajar con personas en situación de calle es bastante complejo, etcétera. Después un día me di cuenta que contra ese tipo de cosas uno no puede seguir luchando, Nicole, porque si a alguien realmente le importara, ¿sabes lo que harían? Evaluarían esos programas. Y Sí, esa claro. tremenda chequera que hay para personas en situación de calle, alguien diría, parece que algo está pasando en Chile, porque cuando partimos hace 10 años atrás, eran 5.000 personas en situación de calle en la región. Hoy día tengo 10.000. He invertido así por año y sigo en lo mismo. Entonces, al parecer, este tipo de programa no sirve. Voy a Claro, hacer otro. claro, Y no voy luchar a por la mentirle más a pobreza. la gente.
no voy a mentirle más a la gente y les voy a decir, mire, durante el invierno yo les voy a salvar la vida. Para eso, ¿qué necesito? Darles casa, comida, refugio, ¿cierto? Calefacción y médicos, en caso de que lo requieran. Voy a hacer eso, pero no me voy a inventar que un programa psicosocial para sacarlo de la calle que me cuesta esta cantidad de plata, y que es mentira, Nicole, porque no tiene un seguimiento, ¿te fijas? ¿Y por qué ha aumentado? O sea, si fuese bueno, o sea, si estuviesen haciendo realmente un programa psicosocial para sacar a la gente de la calle, es un pésimo programa, estaría mal evaluado y Claro. probablemente ya se hubiese terminado. Te lo pongo al revés. El mejor negocio es que la gente permanezca en situación de calle, aunque Tal cual, qué horrible, pero suena, diste en el palo otra vez. suena prácticamente Así tal cual. indecente. Patricia, Es un negocio, perdona, es un negocio para todas estas fundaciones, ¿ya? Malas fundaciones, no para las que hacen una pega real, que se mantenga la gente en situación de calle y ojalá exista más gente en situación de calle. Hay fundaciones que son maravillosas, hay fundaciones que yo como Seremi no les di ni un peso. Es más, hoy día como ciudadana les dono, como la Fundación Gente de la Calle, de la Isabel Lacalle, que le mando un saludo si es que algún día nos escucha, porque hay gente que trabaja de verdad por años en esto, y ellos están, y ni siquiera postulan al Estado, fíjate, yo creo que es bueno escucharlos a ellos, a los que no postulan al Estado, por algo no postulan. Ellos viven con fondos que les dan empresarios, quizás por esto de la responsabilidad social empresarial, por otras cosas, y trabajan y les va bien y hacen una pega bonita y ayudan al Estado, sí, cuando uno les pide que por favor armen un refugio de emergencia, igual lo hacen y uno les Patricia, paga. ¿tu salida tiene que ver con esto o fue de verdad directamente que ver con esto, esta, esta información que tú dijiste que te habían presionado para votar de cierta manera por un programa de tratamiento de agua servida en Quilicura? ¿O tuvo más que ver con el tema fundaciones que se sabe hoy? ¿O de todo un Eh, mi poco? salida, mi salida tiene que ver con todo, o sea, desde que yo era PPD y por lo tanto en esa época, y creo que todavía, porque esa cuestión de que están unidos yo no se las creo nada, yo era de un partido a los que particularmente las personas de Revolución Democrática y Convergencia parece que le tuvieran tirria. Y es para ambos lados. Ya la otra vez escuchamos a la presidenta del PPD referirse a ellos también en no muy buena forma. Por lo tanto, sabemos que parece que de ambos lados no hay mucha onda, ¿no? Entonces, yo lamentablemente era de un partido al cual ellos no querían. Segundo lugar, del equipo de Ceremi de la región metropolitana, yo y un par de socialistas que habían, éramos los más preparados y eso se notaba. O sea, cuando lamentablemente tú sabes más que tus jefes, en este caso que la delegada, que la subsecretaria, que el propio ministro, eso no es fácil, po. No es fácil para nadie, ni para nada. A cualquiera le pasa, en cualquier empresa. Ser subgerente y saber más que el gerente o que el dueño de la empresa, pucha fome, salvo que ellos te entiendan como una aliada. Y créeme, Nicole, que yo intenté ser una aliada. Por algo me fui a trabajar con ellos. Yo ganaba mucho más en mi empresa, incluso económicamente, donde yo trabajaba. Me fui con ellos para apoyarlos, para ayudarlos, porque yo sabía que yo sabía más. El tema es que ellos no aceptan que alguien sepa más y que les pretenda enseñar, porque como son estas personas adolescentes, siguen en la adolescencia pegados, porque de adolescentes no son nada, son inmaduros. Entonces no aceptan que tú les digas cómo hacer las cosas, ¿cachai? Es cuando uno es adolescente y el papá te dice no, que uno no, y uno es como oposicionista desafiante. Entonces estos niños son así. Yo le digo niños porque yo soy más vieja nomás, pero en realidad no son niños tampoco, si son todos treintones. Patricia, voy a entrar en un tema que a mí me extraña que no haya explotado todavía en relación a cómo el tema fundaciones ha ido acercando al ministro Jackson y tiene que ver con las residencias de organismos colaboradores de menores que son la extensión del servicio Mejor Niñez, que reemplazó el Sename. Acuérdate del escándalo del Sename, los niños primero, todos preocupados de los niños primero, pero resulta que en el traspaso a este nuevo servicio uno se va enterando de cifras que son indignas, así como tú me hablabas de que conviene todavía mantener gente en situación de calle porque es un negocio. El tema de las residencias con hacinamiento, sin recursos, teniendo a niños ahí mezclados entre niños que no tienen un perfil complejo ni de alta conflictividad, con niños que sí lo tienen. El informe de la Corte Suprema, el último, fue prácticamente catastrófico en relación al estado de esta residencia. Entonces te pregunto lo siguiente,
¿Se hace lo mismo con los dineros que se traspasan a estas residencias, organismos colaboradores para acoger a niños? ¿Se hace lo mismo en el sentido de tratos directos o bien licitaciones y se pagan montos estratosféricos que finalmente no llegan a esa residencia? ¿Es el mismo mecanismo? Sí, sí, funciona todo tal cual, funciona todo igual. Primero se licitan, si la licitación queda desierta, igual que en los municipios, si la licitación queda desierta, después utilizan el trato directo. En el trato directo, el que se lo adjudica es quien tú decides como autoridad de turno. Si hay una autoridad de turno que es una persona proba, consecuente, consciente, no le va a entregar la plata a cualquier pelafustán, pero si es una persona que se asoció con otros, ¿cierto?, para recortar, se lo van a entregar a cualquiera, te lo pueden entregar a ti, a mí, o sea, yo mañana puedo postular y convertirme en una residencia, si es que me gano esa licitación, y si no me la gano, pero resulta que conozco gente, tengo la movida, tengo esta cuestión ya conversada, claro, pues voy a poder yo ejecutar esa residencia para niños y niñas. Y aquí también la diferencia, o sea, es cosa de salir y caminar un poquito y conocerlas. Las que son de administración directa, es decir, son del servicio Mejor Niñez, ¿ya? Son administradas directamente por el servicio, son una calidad así, pero nivel Dios, al lado de las que son administradas por la Fundación de los Tres Palitos, donde se asociaron dos hermanas, o donde una iglesia X de no sé qué religión, ¿cachai? La armó, o donde un grupo de jóvenes asistentes sociales de no sé dónde se unieron, hicieron una ONG y están ejecutando esta residencia. Es abismante la calidad. O sea, tú vas a una y es una cosa y vas a la otra y es otra cosa cuando el per cápita es lo mismo. Mejor Niñez Por adjudicó, ejemplo, a propósito de este tema, una residencia, una fundación con menos de un año de existencia en San Pedro de la Paz, en Biobío, Fundación Renma, creo que se llama. La encargada de Mejor Niñez, que es Gabriela Muñoz. ¿Tú la conoces? ¿Qué opinión te merece? ¿O también es parte del el mismo círculo del ministro Jackson? es del mismo círculo, es del mismo círculo. ¿Quién Creo que realiza sus no, tratos directos? ¿Solo ella o también llegan a otras divisiones de desarrollo social? es que mira, quien hace finalmente los tratos, los convenios, quien firma es la directora regional. En Sí. el tiempo que yo fui Seremi, la directora regional era una abogada, una seca, que venía de justicia, la Marcela Gaete, ella era buenísima, técnica, como yo, ¿cachai? Disculpa que sea así en primera persona, pero con mucho Humildemente, muy bien, conocimiento muy bien. técnico, pero claro, su directora nacional dejaba bastante que desear, pues, en términos de la administración del Estado, de cómo se hacen las cosas en el gobierno. Sabía poquito al lado de la Marcela, igual que la subsecretaria mía, sabía poquito al lado mío, pues y eso es, te lo digo con súper humildad, en serio, porque a esta altura de mi vida ya hay cosas que ya no me importan, pero con súper humildad te digo, claro, los subsecretarios, los directores nacionales, debiesen ser personas con muchísimo conocimiento técnico. Yo te aseguro, Nicole, que muchas de estas cosas no ocurrirían si la subsecretaria, los directores nacionales de JUNAEP, de JUNGI, si los secretarios ejecutivos de Integra, de Prodemo, en el fondo de todo el aparataje del Estado, fuesen las personas profesionalmente más idóneas y más capacitadas. No es ser más idóneo haber ido a hacer un doctorado a Inglaterra. Sí, Las ahora, personas que hacen doctorado es para que vayan a hacer clase a las académico. universidades, no para que Patricia, vayan a trabajar al Estado. el informe de la Corte Suprema con respecto a los servicios de Mejor Niñez salió el segundo semestre, por lo tanto, del 2022, por lo tanto, tú estabas en desarrollo social. Es realmente catastrófico. Sobrepoblación, hacinamiento, 40% de los hogares, violencia generalizada entre los niños, menores en completo abandono, más de 500. Falta de personal adecuado. Algunos incluso son problemas que se arrastran desde la época del Sename. 250 niños con orden de búsqueda. 58.000 medidas de protección con derivación de ambulatorio pendiente, etc. Te pregunto, te nombro el informe de la Corte Suprema que hizo revisión de algunos hogares porque tú estabas en el ministerio. Este tema, ¿quién está preocupado de este tema? Yo sé que hay un servicio, nombramos a su directora, Gabriela Muñoz, pero al final de cuentas hay una cabeza en el ministerio y es Giorgio Jackson. Mi pregunta es si están preocupados de realmente arreglar este
problemas donde se están dejando botados a los niños y vamos a perder a generaciones completas, además que viven en situaciones indignas. No, Nicole. De hecho, cuando yo estaba de Ceremi, a la subsecretaria de Niñez en ese momento la citaron los magistrados de la Corte de Apelaciones, porque los jueces, antiguos jueces de menores, que hoy se llaman jueces de familia, de verdad, hombres y mujeres comprometidos con la causa de la infancia que no te imaginas, porque son ellos los que terminan dictaminando estas medidas cautelares, ¿verdad? Sí. Ellos pidieron una audiencia, si ellos estaban así como que se iban a revelar los jueces de menores. De verdad, esto fue algo que pasó piola el año pasado. Y si tú pudieses conversar con el juez de familia de Buin o con la jueza de familia de Puente Alto que pidieron una audiencia, en el ministerio no fueron capaces de recibirla, no lo recibieron, ni a los magistrados de la Corte de Apelaciones, que son los jefes de esos jueces, que finalmente son los que terminan pidiendo la audiencia, me mandaron a mí. Para eso les servía la Seremi, po. Entonces fui yo a dar la cara con eh, los magistrados de la Corte de Apelaciones me dijeron, nosotros la estamos citando acá porque ellos, los jueces de familia, no, también nos piden a nosotros que hagamos algo por la lista de espera que hay, tanto en los programas ambulatorios, tanto en los programas que son ya de residencias permanentes, por el delta que existe, ¿cierto?, entre la oferta del Estado y la demanda. Acá estamos todos incumpliendo la ley, todos. Todos. Y el juez de Buin dijo, yo, Seremi, no tengo ningún problema en ir y tomar preso a quien sea, a la directora regional de Mejor Niñez, y yo le tiro la talla y digo, por favor, no me lleve presa a mí porque yo tengo hijos y tengo que llegar a dormir a mi casa. Pero él tiene toda la razón. O sea, si los jueces se pusieran más en las coloradas, pueden tomar preso a todos los que hoy día no están respondiendo. Si es grave. Esta gravedad tiene que ver con no saber, con ineficacia, o también te lo pregunto, tiene que ver con el esquema que se repite, así como en las fundaciones, en la cual sale la plata y no llega a los hogares porque finalmente termina en residencias recién creadas o residencias que en realidad no están gastando la plata ahí, sino que va al bolsillo de alguno o de algún partido político. Está mal pelado el chancho. En buen chileno está mal pelado el chancho porque hay poca plata, falta plata. Para poder tener más residencias hay que tener más recursos. No están esos recursos hoy día. Entonces, se hace una ley que no trae asociado el presupuesto que se requiere, ¿ya? Nosotros pedimos, como nosotros ahora voy a hablar como las personas que hemos trabajado por años en infancia, ¿ya? Que la internación sea el último ratio, pero cuando los jueces determinan la internación es porque ellos también han evaluado que ese niño necesita esa protección. No puede seguir en la calle ni puede seguir con esa familia. Yo como psicóloga lo que intentamos buscar es recomponer relaciones familiares y que lo acoja un tío, un hermano mayor, ¿cierto? Bueno, ahí es para entrar en otro tema gigantesco, pero ahí hay una discusión. El juez, último ratio, lo aplica rápidamente porque necesita salvar a ese niño. Y Sí. también tiene razón en la urgencia, pero no hay más viviendas donde ese niño llevarlo. Y el Estado es el que está obligado a generar esas viviendas. Si el día de mañana tenía 1 millón de niños, no sé cómo lo vaya a hacer, pero tenéis que tener 1 millón de viviendas. Es lo que te obliga a ti la ley como Estado. Pero el Estado, ¿qué dice? No tengo presupuesto. Y los presupuestos que tengo, probablemente, y ahí te digo, está mal pelado el chancho, porque estoy gastándolos mal. Porque Ese, estoy con instituciones, ese es el ¿cierto?, punto, ¿no? de las que hablamos antes, que están gastando mal el dinero, pero es un dinero que yo les entrego. No te está metiendo la fundación la mano en el bolsillo. No. Son estos creativos en estos ministerios que estimaron que esos son los montos, que estimaron que esa es la forma de fiscalizarlo, que es donde se hizo la política pública, donde se diseñó. Entonces, ahí también hay que mirar, ¿estoy pagando lo correcto? Y ¿Es se dice, oportuno lo que yo estoy también, haciendo? Patricia, disculpa, ¿se diseña también con esa intención de que exista este pequeño forado en el cual se le tuerza la mano al mecanismo legal para usarlo de una manera irregular? Se diseña, porque a veces uno ve la facilidad con que sale plata del Estado y al final todos son mecanismos legales, entonces no te pueden agarrar por ningún lado. Pero a veces pienso que se diseñan con el propósito de que queden estos forados para que se pueda sacar esos dineros del Estado hacia las Yo personas lo he o hacia los movimientos pensado educativos. igual que tú. Yo lo he pensado igual que tú, yo siendo profesional, trabajando en muchos programas distintos del gobierno, del Estado, creo que hay programas muy mal diseñados que te da la sensación que se inventaron para sacar plata. Y esto es en todos los gobiernos.
o sea, programa de una cantidad de lucas para cosas absurdas, que tú Absurda. dirías es imposible, pero se hace y se mantienen, fíjate, y le generan altos recursos a mucha gente en muchos lugares. Como hay programas fabulosos que tienen un per cápita que es irrisorio, o sea, yo fui coordinadora nacional de las habilidades para la vida, una de las mejores políticas públicas que existe en este país, que es salud mental escolar, que son estas duplas psicosociales en la escuela. Antes solo los colegios privados tenían psicólogos. Cuando se crea la habilidades para la vida, comienzan a tenerlo en las escuelas públicas. Nosotros abríamos proyectos en todas partes. Si tú vas a ver el per cápita, es insignificante. ¿Y sabes dónde está? En la JUNAEP, en la Habilidades para la Vida. Un programa que debiese ser un programa estrella, que debiese estar en el Ministerio de Salud, forrados de plata, con una cantidad de psicólogos y asistentes sociales en los colegios, y no está, fíjate, está por allá, así como, porque ser de la JUNAEP es como la última chupa del mate en esto, po. O sea, los programas donde se sacan hartas plata, en salud, en educación, en desarrollo social, ahí están las lucas, Sí, ¿cachai? Ahí claro. están las lucas para los programas. Patricia, Miguel Crispi, como subdere de Desarrollo Social, ¿qué opinión tienes? Porque pareciera que acá hay un trío, ¿no? Como Miguel Crispi, Giorgio Jackson, el presidente Gabriel Boric, que se conocen desde la cuna, por decirlo de alguna manera, desde la cuna de los movimientos sociales. ¿Están siempre en contacto? Es decir, ¿tú crees que al final de cuentas todo esto que hemos conversado es parte de lo que ellos también saben? Yo creo que ellos están en permanente coordinación, de todas maneras. Creo que ellos tres son operadores políticos. Lo que han hecho en la vida es hacer política desde muy jóvenes. Entonces, ellos han aprendido lo bueno y lo malo probablemente de los políticos y han tomado las decisiones que ellos conscientemente, como personas adultas, como lo dijo la diputada, ciertos hombres adultos, han decidido tomar. Porque cuando uno se dedica a la política, y esto me pasó a mí también como mujer, haber visto de todo, Nicole. Uno ve de todo. Ve personas muy probas, ve personas muy sinvergüenza, ve personas muy caraduras, ve personas con muchos valores. Pero uno toma la decisión con cuáles hace alianza, a cuáles uno nombra su gurú, a cuáles uno sigue, con cuáles uno trabaja. Esa ya es una decisión personal. Entonces, creo que acá las decisiones las toma cada uno de ellos, pero ellos son políticos, son operadores políticos, ellos no son técnicos. No tengo idea si estudiaron alguna carrera, alguno de ellos tres. Probablemente algo estudiaron, pero ellos lo que saben hacer es política. Patricia, ¿tú crees que hay o van a existir antecedentes suficientes para una acusación constitucional como contra Giorgio Jackson, en el sentido que veo que por lo menos la centroderecha y varios también del socialismo democrático lo tienen ahí en la mira? ¿Crees que hay elementos suficientes? Aquí también te tengo que decir que los de centro derecha, los de derecha, los de izquierda y todos saben que a Giorgio Jackson no lo van a sacar. También creo que es para Fernalia y es para la tele, porque en política hay de estos adagios, ¿no? El que te pone es el que te saca. Por lo tanto, el único que va a sacar a Giorgio Jackson se llama Gabriel Boric. Hagan lo que hagan los demás, hagan lo que hagan. Él es el que va a tomar la decisión, él es el que va a apretar el botón, nadie más. El que te puso es el que te saca. Que es lo mismo que pasa con los cargos, como un cargo como el que tuve yo, cualquiera. O sea, el que te pone es el que te defiende hasta el final, ¿me entiendes? Entonces él tendría que descubrirle un delito, que eso ya es otra cosa. Pero créeme que las responsabilidades políticas en este gobierno no se van a, no van a ocurrir esas responsabilidades políticas, ¿ya? Y lo que me da más a mi frustración es que creo que tampoco van a ocurrir las responsabilidades administrativas, ni menos las penales. Entonces, al final, creo que todo este Ahí se nos estuvo cortando con... pao en estas discusiones va a ser para nada. Porque cuando yo presenté mi querella, prevaricación, cohecho, soborno, hecho por un abogado seco, acogida a trámite automáticamente, porque era una querella muy bien presentada con todos los elementos de juicio necesarios. Pero eso está ahí, ¿te fijas? Sí, La no, fiscalía te iba a puede preguntar dejarla con dormir, respecto a tus acciones legales, ¿es contra el ministerio o contra el ministro Jackson? es contra quienes resulten responsables, ¿Y no ha avanzado? nada. Y nosotros hicimos dos, porque acuérdate que hay responsabilidades que son penales, como las que te acabo de nombrar, que se deben investigar, prevaricación, cohecho y soborno,
hay responsabilidades que son administrativas, ahí hicimos la presentación a Contraloría, y eso también está ahí, Cohecho y tampoco nada. estamos hablando puntualmente del caso de la votación para el proyecto de agua servida o cohecho y Es soborno que otros es casos. en general, es en general el hecho, bueno, prevaricación es en general, esto Ya, de acordar entre autoridades, ¿no? sí. Tomar acuerdos. En el tema de cohecho y soborno, claro, dice relación con que se tenga que investigar qué tipo de relación podría existir entre los dueños de la empresa San Isidro y, en este caso, el Ministerio del Interior, que es a quien alude la subsecretaria Perales diciéndome que las instrucciones para votar favorable las daba el Ministerio del Interior. ¿Esas instrucciones tú las tienes en el WhatsApp escrito o fue unas Por instrucciones escrito por ella, por la subsecretaria Perales. y esas Yo instrucciones le no son pregunté a la suficientes para que, ministra, perdona, esas instrucciones escritas no son suficientes para que avance la causa? es que es lo mismo que pasa con Democracia Viva, po. No es suficiente con lo que todos hemos visto. Nada de Parece suficiente. que no, po. No es suficiente, ni para las responsabilidades políticas, ni para las administrativas, ni para las penales. Y es lamentable, pero acá yo creo que la gente no dimensiona a ver, la, Vamos a ver si retomamos. nosotros la hemos visto más de cerca. Entonces, Patricia, se cortó un poquitito. discúlpame, una cosa muy pequeña. ¿De dónde es el fiscal Almendares? ¿De qué Cuéntame. sector es? Sí. Es del Frente Amplio. Cercano, amigo. Nosotros pedimos que él se abstuviera en nuestro caso, porque sabíamos la relación previa que él tenía con el ministro Giorgio Jackson. ¿Tú crees que nosotros, simples mortales, vamos a poder luchar contra esas amistades, esas redes del fiscal Almendares? Pero hicimos lo que había que hacer. Mi abogado pidió que él no fuese parte y él nombró a una fiscal de alta complejidad para que se hiciera cargo de nuestro caso. Pero él se había juntado con el ministro Giorgio Jackson 2 días antes de que nosotros presentáramos la querella y lo hicieron público. Entonces mi abogado me decía, Patricia, que te reciba el fiscal regional, tienes que pedirle hora con un año de anticipación. Giorgio Jackson le pidió hora, 24 horas estaba sentado con el fiscal Sí, Almendares, justo cuando las ocurrieron reuniones de estos hechos. autoridades con fiscales acá se anuncian como algo muy normal y deberían ser reuniones que debieran estar reguladas o prohibidas, porque cuando tú eres juez y parte, ¿cómo te estás reuniendo con un fiscal? El ministro Montes se reunió con el fiscal de Antofagasta también y fue muy publicitado. Me parece que son reuniones irregulares. Es No que sé, por eso, imagínate, nosotros decimos, vamos a presentar una querella por este caso irregular de San Isidro. Y Jackson va y se sienta con el fiscal Almendares. Es súper impropio. O sea, ¿cómo quedamos nosotros como víctimas? ¿Voy a creerle que la fiscalía va a hacer algo para protegernos a nosotros? ¿O el interés que nosotros queremos defender? No puedo creerlo, si tonta no soy. Po. Entonces, y con la Contraloría pasa algo similar, ¿ah? O sea, a mí me extraña, con la cantidad de denuncias que reciben los contralores generales de la República, que también nada prospere, y nada prospera, y nada prospera, y nada prospera, y nada prospera. Pero anda, como antiguamente decían, en la cola de la feria, que un cabro esté vendiendo estos CD pirata cuando se saben los CD. Preso el exacto. chiquillo. Preso por vender un CD pirata. Po. Entonces, ¿hasta cuándo? De eso la gente está cansada, está aburrida. Y lamentablemente esta generación que se las dio de la superioridad moral ha sido la peor de todas. Yo creo que nunca vamos a ver tanta impropiedad como hemos visto hoy. Nunca. Yo creo que nunca. El resto de la gente, yo te aseguro, aunque sean de partidos extremos, van a ser más pudorosos que estos niños. Ya Patricia, no les quiero decir niños, yo para ir terminando, y te agradezco tu honestidad también, estas votaciones que se supone que debieran ser técnicas con todos los elementos sobre la mesa, me refiero a estas votaciones que son a través de la legislación ambiental, donde hay que darle el vamos a los proyectos y por donde prácticamente pasan las grandes inversiones del país. ¿Las votaciones son todas dirigidas con elementos políticos o tú viste un sistema que a veces funciona y a veces no? O finalmente todo pasa por negociado, digamos. Es que mira, es lo que yo planteé. Se debe hacer una profunda modificación del SEA.
Porque si tú me preguntas a mí, quienes hacen el trabajo técnico en el servicio de evaluación de impacto ambiental son los funcionarios del SEA. Y ellos elaboran un informe consolidado frente al cual, que ahí es donde están todos los, supuestamente, ojo, porque aquí también la corrupción es heavy, pues eso es lo que se acusa. Se acusa de que estas personas que trabajan en el servicio de evaluación ambiental muchas veces pueden ser corrompidas por empresarios inescrupulosos, ¿cierto? Como en todos lados, y la corrupción está en todas partes. Entonces, pueden poner un informe favorable o desfavorable a cualquier proyecto, con los argumentos técnicos que ellos tienen a la vista. Luego, los Ceremi lo que pueden hacer es aprobar ese informe o rechazarlo. Y cuando el Ceremi lo rechaza, tiene que ser con argumentos técnicos, basados en la ley de vivienda, de transporte, etcétera, ¿cierto? Esas son las formas. Pero en desarrollo social, que formamos parte de ese equipo de Ceremi, no existe una ley. No existe una ley como la ley de constructibilidad, no existe. Entonces, en medio humano, en lo que se llama el medio humano, nosotros los Ceremi de Desarrollo Social teníamos la oportunidad de plantear más una visión incluso ideológica, dogmática, porque vamos a hablar de medio humano. Yo personalmente, Nicole, como soy estricta y soy jodida conmigo misma también, entonces siempre intenté buscarle el acomodo a temas que no fuesen cuestionables. Entonces, afecta la calidad de vida y la salud mental de las personas, esto y esto, claro, lo digo yo como psicóloga. Tengo competencias profesionales y técnicas para decirlo, no como Ceremi, lo digo como psicóloga. Afecta, sí afecta. Que algún psicólogo me venga a decir que me rebata, que esto no le afecta a la gente su salud mental. Va a ser difícil que me lo puedan rebatir, pero no hay ley para decir cuánto afecta el ruido, cuánto afecta la polución, a la mente, te estoy hablando, a la salud mental. Eh, y por ejemplo, también me agarraba de cosas, en este caso, particularmente de los indígenas. Como no se hizo consulta indígena y yo era también representante de la CONADI en ese espacio, yo dije, perfecto, aquí está, pues. Ellos no consideraron la opinión de los indígenas cuando ese humedal que van a afectar es su ceremonial, es su centro ceremonial. Entonces yo tengo también algo de lo cual me puedo asir, que es algo técnico que está acá, porque yo no tenía legislación, a diferencia de los otros Ceremi. Pero ojo, los Ceremi siempre son autoridades políticas, por lo tanto sus votos, sus opiniones siempre son políticas. Ellos se deberían asesorar, y esto es lo que debería ocurrir, por equipos técnicos antes de ejercer cualquier votación. ¿Por qué? Porque la Ceremi de Vivienda, que debiese ser experta en esa ley, como son cueteos políticos, podría ser profesora de educación física. ¿Me explico? Sí, yo creo ¿Cachai? que demasiada Da lo votación, mismo. demasiada votación para un proyecto con demasiada mira, no, así un país no avanza. El tratamiento de agua servida en Quilicura, tú dices que su dueño, esta planta de tratamiento San Isidro, tiene relaciones directas con funcionarios del Ministerio del Interior o con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Patricia. Lo que se descubrió ahí, que lo descubrieron los periodistas, no yo, un Sí. periodista de un canal, es que uno de los miembros del directorio y que había sido el presidente hasta el año anterior, cuando ellos también tienen algo que ver con Santa Marta, cuando ocurrieron los incendios y todo eso, es el caballero Silva Cabello, que era militante del Partido por la Democracia, que era miembro de la directiva cuando Carolina Toá era la presidenta del partido. Ese es el nexo que ellos descubrieron y que supuestamente a alguien le debió haber importado investigar, pero da la impresión que en este país a nadie le va a importar investigar a la ministra del Interior. Pues igual, a mí la gente me dice, tú has sido súper valiente, pero es que yo no he hecho nada de mala leche, Nicole. Las cosas fueron apareciendo. Mira, yo soy una mujer creyente. Yo te lo juro por mis hijos. Jamás, jamás se me hubiese pasado por la cabeza que Carolina Toá conocía a una persona tanto, a este caballero Silva Cabello, de este proyecto, ¿cachai? Nunca, jamás hubiese pensado eso de ella, nunca. Pero la ministra del Interior llegó al Ministerio del Interior con un precedente en la Municipalidad de Santiago, tampoco es Sí, sí, no, eso lo sé y sé lo de tampoco es tan Soquimich, novedoso. Sí. eso lo Patricia, tengo claro, pero amenazas. Tengo no que ir hubiese cerrando. pensado. Yo te agradezco que haya sido
muy honesta y transparente en tu respuesta. Amenazas después de haber dicho que ibas a iniciar acciones legales y de haberlas iniciado y demostrar el WhatsApp en el cual te presionaron para votar a favor, o finalmente tú ya estás fuera del gobierno y no tienes nexo y no has recibido tampoco presiones ni amenazas por no hablar. Yo estoy completamente fuera del gobierno desde el primer día, o sea, no, yo me reinventé rápidamente, estoy en otra cosa, estoy súper entusiasmada en lo que estoy haciendo, pero la verdad es que sí, mi teléfono se nota que está intervenido, o sea, nunca más volvió a funcionar como antes, yo estoy hablando por teléfono, se corta, se mete en ruido, o sea, y es permanente, pero yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y mira, las cosas caen por su propio peso, hoy día les está pasando, pero la cuenta todo lo nefasto que fueron conmigo. Sí me bloquearon porque yo quería hacer dos querellas, aparte de esta querella, que es por la situación propiamente tal, también una querella por injurias y calumnias en contra de ellos, por todas las cosas que dijeron en algún momento para tratar de salvarse. Hablaron ciertas barbaridades, incluso deslizaron delitos que podrían haberme adjudicado a mí. Entonces, lo que ocurre en ese caso, él tiene que hacer las denuncias de los delitos, no lo hizo. Eh, Esa información me la negaron, ¿ya? Para poder yo hacerles una querella por injurias y calumnias. Así que estoy a la espera de un supuesto sumario que iba a hacer el ministro. Eh, Cuando me lleguen los resultados, veré si aún es tiempo para poder presentar esa querella, porque ellos trataron de inventar cosas que en ese momento yo sentí que me lo daban mucho a mí, pero después me di cuenta que finalmente los más enlodados han sido ellos, porque los que han actuado mal han sido ellos, no fui yo. Patricia Hidalgo, ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social, muchísimas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez y espero tenerte en una próxima oportunidad. Nos quedó hablar de el servicio del adulto mayor, que acá en Chile Oh, nadie habla y yo les aseguro que si se rasca un poquito vamos a encontrar el mismo mecanismo a hogares de adultos mayores que están prácticamente votados y hacia allá vamos todos, ¿no? Hacia la tercera generación ya cuando la- quieras. Cuando Muchas quieras, gracias, Nicole, y Patricia, cuando que quieras tengas hablar de animales, mira, ahí Bueno, estamos. muy bien. Adóptalo, quiérelo. Soy mala para los animales, no que sea mala con Ah, los yo, animales, bueno, sino que soy yo mala soy para mamá tener gatera. animales. Sí, no, los miro de lejos, así como las guaguas, así como, muy bien. Ya, que estén muy bien, nos vemos en un Muchas próximo gracias. programa de la entrevista Chao. de Nicole Rodríguez. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to?